La sección de cultura es patrocinada por la Universidad La Gran Colombia, una experiencia de vida. Todos somos UGC. Les decíamos ayer que vale la pena hacer una revisión a la cultura de la muerte, porque muchas veces se habla solamente de la cultura de la vida, y en todos los pueblos, en todas las edades, en todos los tiempos, se creó una cultura alrededor de la muerte. Cómo veían los hombres de otras edades, de otras culturas, de lugares tan distantes en el tiempo y en el espacio como los lugares primitivos o los indígenas tratándose de los nuestros, o los negros en el corazón del África, o los griegos en su gigantesca civilización pero incipiente, cómo veían el tema de la muerte. Prometimos que hablaríamos un poco de la mitología griega, porque los griegos son los grandes creadores de la mitología más o menos organizada, en medio también de un enorme desorden. Uno toma los mitos griegos y tienen tantas versiones y tienen tantas formas de expresión, como son los grandes pensadores o los grandes cultores de la historia que cultivan ese tema, el tema del mito. Pero vamos a hablar, pues, de lo que era para los griegos el mundo después de la muerte. El mundo después de la muerte era el mundo de Plutón, era el mundo de los infiernos, un terrible hermano de Zeus que vivía entre las sombras. Para los griegos, el lugar de la muerte no era un lugar feliz, no era un lugar luminoso, al contrario, era un mundo de sombras y de terror que gobernaba Plutón. Y Plutón, un día, quiso tener esposa. ¿Y quién quería, qué mujer quería irse a convivir con Plutón entre las sombras, así fuera como reina de los infiernos? Ninguna quería. Así que Plutón resolvió robarse una mujer y buscó la más linda de todas, la más bella, la más consolada, asistida, encomiada por su séquito, otro séquito de mujeres que eran los que convivían alrededor de esta criatura que la llamaríamos nosotros Corina, Coré, en francés, por ejemplo, Corina. Pues ella era feliz, ella estaba viviendo en una especie de paraíso, pero llegó Plutón, autorizado por Zeus, un dios terrible, pavoroso, la toma entre sus brazos, le rasga las vestiduras y se la lleva de reina de los infiernos. Allá se llamaría Perséfora. Perséfora sería la reina del infierno. Pero Perséfora tenía madre, una madre que era una diosa o una semidiosa. La mitología griega no siempre es precisa, pero esta sí era diosa, era Demeter, diosa de la tierra, llamada también Ceres, diosa de la tierra y de la agricultura. Y Demeter oyó los gritos desgarradores de su hija cuando estaba siendo raptada, y se vino por el mundo a buscarla. Le pidió ayuda a Zeus, pero ¿a quién se la pedía? Si Zeus había aceptado, tolerado el secuestro de su hija por parte de Plutón. Demeter vino a recorrer el mundo y lo recorrió en todos los sentidos, buscando a su hija y preguntando por ella. ¿Quién le podía decir qué había pasado con su hija? Encontró a Hécate, que le dijo: su hija fue raptada, pero fue raptada por Plutón, quien se la llevó a los infiernos con autorización de Zeus. Los gritos de dolor de Demeter fueron terribles, espantables, y su furia con Zeus. Se salió del cielo, es decir, del Olimpo donde estaba con los dioses,
y se vino a recorrer la tierra, ella que tendría el encargo de Zeus de ser la diosa de la agricultura, quien le enseñara a los hombres a sembrar para librarse de la pobreza y de la muerte. Demeter o Ceres se convirtió en una viejita que no ofrecía sino compasión, hasta que llegó a un punto donde unas personas caritativas la recibieron, la llevaron a su casa, y allá en la casa vio el dolor de una criatura que se moría también de enfermedades y de abandono y de hambre, y se convirtió otra vez en la diosa brillante, en la diosa rutilante que adoraron todos en esa casa. Pero tenía que dejarla y la dejó en circunstancias que los autores o los escritores de los mitos tratan de distinta manera. Lo cierto es que dejó la casa Demeter y se fue por el mundo enseñándole a los hombres cómo se cultivaba la tierra, pero con una condición: que Perséfora volviera a la luz, que Zeus la liberara. ¿Qué pasó con estas peticiones de Demeter? ¿Qué pasó con Perséfora? Se lo seguiremos contando a ustedes, porque es nada menos que el mundo del mito. Esto no es apenas una historia. Detrás de cada parte del mito hay una concepción de la vida. Aquí comienza la agricultura, y comienza la agricultura en manos de una diosa que ha sufrido mucho, pero que quiere mucho a los hombres, y que les da el precioso tesoro de la enseñanza de cómo cultivar la tierra. Demeter o Ceres, la madre que perdió a su hija, la hija que fue raptada por Plutón a los más profundos infiernos, un terreno sombrío, una tierra sombría, espantable, llena de dolores, de amarguras y de sombras, a lo que los griegos le tenían terror. Hablaremos más adelante de ese mundo prodigioso de los infiernos, que no es simple imaginación, que es también símbolo de la cultura griega. Son las 8 de la mañana, 35 minutos. Esta es la hora de la verdad.